El Comentario Podcast presenta El Informativo Criminal, un programa dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa El Informativo Criminal, un informativo que se ofrecerá una vez por semana en este podcast. En la edición de hoy nos adentramos en las profundidades de un ecosistema complejo y peligroso, donde las fronteras entre la legalidad y el caos se difuminan bajo el peso del dinero sucio y la ambición desmedida de las organizaciones transnacionales. Iniciamos este recorrido analizando la situación actual de España, que sigue siendo el principal dique de contención frente a las mafias que pretenden inundar Europa de sustancias estupefacientes. La posición geoestratégica de la península ibérica no solo la convierte en un paraíso turístico, sino también en el objetivo prioritario de los carteles de la droga y de los grupos criminales más despiadados del planeta. A lo largo de esta hora, desgranaremos cómo la Guardia Civil y la Policía Nacional, en una labor incansable que a menudo pone en riesgo la vida de sus agentes, han logrado asestar golpes que han tambaleado los cimientos de estructuras que se creían intocables. Hablamos primeramente de la creciente sofisticación de los métodos de transporte de cocaína. Recientemente, los servicios de inteligencia y las unidades de élite de nuestras fuerzas de seguridad han detectado un cambio de paradigma en el uso de los puertos comerciales. Ya no se trata solo de ocultar la droga en dobles fondos de contenedores de fruta procedentes de Sudamérica, sino de infiltrar redes enteras dentro de las infraestructuras portuarias. En una de las operaciones más destacadas de los últimos tiempos, se ha logrado desarticular una red que operaba en el puerto de Algeciras, donde la connivencia de ciertos trabajadores permitía el rescate de la mercancía antes incluso de que los contenedores pasaran por los controles aduaneros habituales. Este método, conocido como el gancho perdido, ha sido combatido con una eficacia asombrosa gracias al uso de tecnología de última generación y a la vigilancia discreta de agentes especializados que pasaron meses mimetizados en el entorno portuario. La labor de la Guardia Civil en este sentido es digna de elogio, ya que no solo han incautado toneladas de polvo blanco, sino que han logrado identificar los nodos de corrupción que permitían estas operaciones, limpiando las instituciones desde dentro. Si miramos hacia el otro lado del Atlántico, la colaboración con la DEA, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, ha alcanzado niveles de eficiencia nunca vistos. España se ha consolidado como el socio preferente de la agencia estadounidense en Europa para interceptar los cargamentos que salen de los puertos de Colombia, Ecuador y Brasil. Esta alianza estratégica ha permitido el abordaje en alta mar de veleros y cargueros sospechosos en mitad del Océano Atlántico. Estas operaciones son auténticas hazañas de la ingeniería militar y policial, donde equipos de intervención especial tienen que saltar desde helicópteros o aproximarse en lanchas rápidas en condiciones de mar extremadamente adversas para neutralizar a tripulaciones que, en muchos casos, están dispuestas a hundir la embarcación con tal de eliminar las pruebas del delito. La inteligencia compartida con la DEA ha revelado que los carteles sudamericanos están utilizando cada vez más los llamados narcosubmarinos de fabricación artesanal, ingenios semisumergibles que atraviesan el océano con una tripulación mínima y condiciones de vida infrahumanas, transportando cargamentos que pueden alcanzar un valor de cientos de millones de euros en el mercado negro. Pero el crimen organizado en España no se limita solo al tráfico de cocaína. Nos encontramos ante una diversificación alarmante que incluye el auge de las mafias de los Balcanes. Estos grupos, conocidos por su extrema violencia y su estructura militarizada, han establecido sus centros logísticos en la Costa del Sol y en diversos puntos de la geografía levantina. Se caracterizan por un hermetismo casi absoluto, lo que dificulta enormemente las labores de infiltración de la Policía Nacional. Sin embargo, en un operativo conjunto que ha implicado a varias jefaturas superiores, se ha logrado desmantelar una de las células más activas de este cartel balcánico, que no solo controlaba la entrada de droga por vía marítima, sino que también se dedicaba al blanqueo de capitales a través de negocios inmobiliarios de lujo. La precisión con la que estas organizaciones lavan su dinero es uno de los mayores retos para las unidades de delincuencia económica y fiscal. El seguimiento del rastro del dinero es una labor de orfebrería financiera que requiere años de investigación, analizando cuentas en paraísos fiscales, criptomonedas y entramados societarios diseñados para ocultar al verdadero beneficiario de los beneficios delictivos. En el sur de España, la situación en el campo de Gibraltar sigue siendo un punto de atención preferente. La lucha contra el narcotráfico de hachís ha escalado en intensidad, convirtiendo el estrecho en un escenario de confrontación diaria. Las conocidas como narcolanchas,
Embarcaciones de alta potencia prohibidas por ley pero que siguen apareciendo en las costas, representan el desafío más directo a la autoridad del Estado. Los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se enfrentan a pilotos de estas lanchas que no dudan en realizar maniobras suicidas para evitar ser capturados. A pesar de la peligrosidad, los recientes operativos han permitido la incautación de miles de fardos y la detención de figuras clave dentro de los clanes que dominan la zona. La labor policial en estas provincias es fundamental no solo para el decomiso de la droga, sino para restaurar el principio de autoridad en barrios donde las mafias intentan imponer su propia ley a través del miedo y el clientelismo social. Es aquí donde la policía judicial realiza un trabajo silencioso pero vital, identificando las naves donde se guardan estas embarcaciones y los depósitos de combustible que alimentan esta maquinaria criminal. No podemos olvidar el fenómeno de las plantaciones de marihuana en el interior del país, una modalidad delictiva que ha crecido de forma exponencial en los últimos años. España ha pasado de ser un país de tránsito a convertirse en el principal productor de marihuana de la Unión Europea. Esto ha traído consigo la llegada de organizaciones criminales internacionales que ven en la geografía española el lugar ideal para establecer laboratorios y cultivos industriales en naves abandonadas, sótanos de viviendas de lujo e incluso en zonas rurales de difícil acceso. La Policía Nacional ha alertado sobre el peligro que suponen los enganches ilegales a la red eléctrica, que en muchas ocasiones provocan incendios y cortes de suministro en vecindarios enteros. Los operativos contra estas plantaciones indoor son casi diarios y requieren una coordinación logística importante, ya que además de la detención de los responsables, se debe gestionar la destrucción de toneladas de material vegetal y el desmantelamiento de sistemas de iluminación y ventilación altamente sofisticados. La Guardia Civil, a través de sus patrullas del Seprona y de Seguridad Ciudadana, realiza batidas constantes que están permitiendo reducir el impacto de estas mafias en el entorno rural, donde la presencia de estos grupos criminales altera la paz de las comunidades locales. Un aspecto curioso y a la vez preocupante de la delincuencia organizada actual es el uso de la tecnología para la comunicación. Los grupos criminales han dejado de usar teléfonos convencionales para pasarse a plataformas de mensajería encriptada de grado militar. Sin embargo, la cooperación policial internacional ha permitido en fechas recientes el hackeo y la interceptación de redes, como EncroChat o SkyECC, lo que ha supuesto una mina de oro informativa para los investigadores españoles. Gracias a estas filtraciones, se han podido evitar asesinatos por encargo. Se han descubierto las ubicaciones exactas de zulos con armas de guerra y se ha podido conocer de primera mano cómo se gestan las alianzas entre diferentes grupos criminales para repartirse el mercado. Este avance tecnológico por parte de las fuerzas de seguridad es un mensaje claro para los delincuentes. Ya no existe un lugar seguro en el mundo digital para planificar sus crímenes. La unidad de ciberdelincuencia de la Policía Nacional trabaja las 24 horas del día para descifrar estos mensajes y proteger a la sociedad de las amenazas que se mueven en la dark web. En cuanto a la delincuencia común y el crimen violento en nuestras ciudades, la labor preventiva de las unidades de seguridad ciudadana es el pilar sobre el que se asienta la libertad de los ciudadanos. La vigilancia en zonas comerciales, la lucha contra las bandas juveniles y la respuesta rápida ante incidentes críticos son tareas que la Policía Nacional y la Guardia Civil desempeñan con una profesionalidad que es reconocida internacionalmente. Los operativos contra las mafias dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual son especialmente impactantes. En operaciones recientes, se ha logrado liberar a decenas de mujeres que vivían en condiciones de semi-esclavitud, siendo obligadas a prostituirse bajo amenazas a sus familias en sus países de origen. Estas intervenciones no solo tienen un valor policial, sino un profundo calado humano, devolviendo la dignidad a personas que habían sido reducidas a meras mercancías por parte de organizaciones sin escrúpulos. La delincuencia española también presenta casos que rozan lo cinematográfico por su audacia y falta de ética. Hablamos de redes dedicadas al robo de vehículos de alta gama para su posterior envío al norte de África o a países del este de Europa. Estas redes cuentan con mecánicos especializados capaces de neutralizar los sistemas de seguridad y geolocalización de los coches más modernos en cuestión de minutos. Las persecuciones en carretera por parte de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil son constantes, demostrando una pericia al volante que frustra los planes de los delincuentes.
La recuperación de estos vehículos y el desmantelamiento de los talleres clandestinos donde se maquillan, las matrículas y los números de bastidor son golpes certeros a la economía de estos grupos, que dependen de la rapidez de la transacción para obtener beneficios. Es fundamental resaltar la labor de formación y especialización de nuestros agentes. La Escuela de Policía en Ávila y los centros de formación de la Guardia Civil en Valdemoro y Baeza son la cuna de los mejores profesionales del mundo en materia de seguridad. Los nuevos retos, como el terrorismo yihadista, el tráfico de armas y la delincuencia medioambiental, requieren agentes que no solo tengan una excelente preparación física, sino también una formación jurídica y técnica de primer nivel. El éxito de los operativos que hoy relatamos no es fruto del azar, sino de años de estudio, de la aplicación de metodologías de análisis de riesgos y de una vocación de servicio que va más allá del deber. Cada vez que una patrulla detecta una actitud sospechosa, cada vez que un analista une 2 puntos en un mapa de criminalidad, se está protegiendo el Estado de Derecho y garantizando que los ciudadanos puedan vivir en paz. En el ámbito internacional, la participación de España en agencias como Europol e Interpol es cada vez más activa. Los oficiales de enlace españoles situados en países estratégicos son piezas fundamentales para coordinar las detenciones de fugitivos internacionales que buscan refugio en nuestras costas. La captura de capós de la droga que figuraban en las listas de los más buscados del mundo es una constante que demuestra que España no es un lugar de impunidad. La presión policial es tal que muchas de estas figuras criminales se ven obligadas a cambiar de identidad y de residencia constantemente, viviendo en un estado de paranoia permanente ante la inminencia de un asalto del GEO o de la UEI. La imagen de los agentes entrando de madrugada en mansiones blindadas se ha convertido en el símbolo de una lucha que no descansa. Para comprender la magnitud de lo que se enfrenta la Guardia Civil y la Policía Española, debemos mirar las cifras de incautaciones de activos. No solo se trata de droga, sino de la intervención de bienes por valor de millones de euros, embarcaciones de recreo, aviones privados, colecciones de relojes de lujo y obras de arte compradas con el sufrimiento de miles de personas. Estos activos, tras los procesos judiciales correspondientes, suelen revertir en la sociedad o en la mejora de los medios de las propias fuerzas de seguridad, cerrando así un círculo de justicia. La lucha contra el crimen organizado es, en última instancia, una batalla por la integridad de la economía real frente a la distorsión que genera el flujo de dinero ilícito, que corrompe sectores enteros y destruye la competencia leal. Queremos dedicar un espacio en este programa para hablar de la delincuencia de guante blanco y la corrupción política, que a menudo actúan como el pegamento que permite al crimen organizado operar con mayor libertad. La UCO de la Guardia Civil y la UDEF de la Policía Nacional han liderado investigaciones que han sentado en el banquillo a personas que ostentaban grandes cargos de poder. El rigor de estos informes periciales es tal que rara vez las defensas logran desmontar las pruebas presentadas. Este trabajo es esencial para mantener la confianza del ciudadano en sus instituciones. La transparencia y la persecución implacable del cohecho y la prevaricación son las mejores armas para evitar que el crimen organizado consiga infiltrarse en las capas más profundas de la administración pública. En este recorrido por la actualidad criminal, no podemos ignorar la problemática de las bandas juveniles que, en algunas grandes ciudades, han adoptado comportamientos extremadamente violentos. El control de armas blancas y la presencia policial en los puntos de reunión habituales son medidas que han logrado reducir el número de incidentes graves. Los programas de prevención y la mediación social, apoyados por la labor de información de la policía, son claves para evitar que los jóvenes caigan en las redes de estas organizaciones que solo ofrecen un camino de cárcel o muerte. La labor de los agentes tutores y de las unidades especializadas en menores es vital para detectar precozmente estos riesgos y ofrecer alternativas a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La delincuencia itinerante es otro de los frentes abiertos. Grupos de especialistas en robos con fuerza que viajan por todo el territorio nacional cometiendo asaltos en viviendas y establecimientos comerciales en un corto periodo de tiempo para luego desaparecer. La coordinación entre las diferentes comandancias de la Guardia Civil y las comisarías de Policía Nacional a través de bases de datos compartidas ha permitido identificar y detener a muchas de estas bandas. El intercambio de información en tiempo real sobre vehículos sospechosos y modus operandi es lo que permite interceptar a estos delincuentes en los peajes de las autopistas o en los controles de salida de las provincias, demostrando que la red de seguridad del Estado es tupida y efectiva.
A medida que avanzamos en este informativo criminal, nos damos cuenta de que el delincuente de hoy es muy diferente al de hace unas décadas. El crimen se ha globalizado y se ha digitalizado. Por ello, la respuesta del Estado ha tenido que ser igual de ágil y global. La creación de centros de inteligencia conjunta y la formación de equipos multidisciplinares donde colaboran policías, guardias civiles, inspectores de Hacienda y especialistas en informática es el camino a seguir. La criminalidad ya no entiende de fronteras y la seguridad tampoco puede permitirse el lujo de hacerlo. La labor de las fuerzas españolas es un ejemplo de cómo la tradición y la modernidad pueden unirse para combatir las amenazas más complejas del siglo XXI. Hablamos también de las operaciones curiosas, como aquellas donde se ha descubierto droga oculta en cargamentos de carbón vegetal, donde las sustancias son procesadas químicamente para parecer piedras negras y evitar así la detección por perros y escáneres. La pericia de los agentes de aduanas y de las unidades de estupefacientes para detectar estas sutiles diferencias químicas y físicas es asombrosa. Cada vez que el crimen inventa un método nuevo, hay un equipo de científicos y policías trabajando para descifrarlo. Este juego del gato y el ratón es constante, y aunque los delincuentes cuentan con presupuestos ilimitados, la determinación y la inteligencia de nuestros cuerpos de seguridad siempre acaban prevaleciendo. La lucha contra la delincuencia organizada es también una lucha por la salud pública. Detrás de cada tonelada de droga incautada hay miles de vidas que se salvan de la adicción y de la degradación. La labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional tiene un impacto directo en el bienestar de las familias y en la seguridad de los barrios. El agradecimiento de la sociedad hacia estos hombres y mujeres que visten el uniforme es una constante que les impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades y de la incomprensión que a veces sufren. Su presencia en las calles, en los puertos, en los aeropuertos y en los entornos digitales es la garantía de que vivimos en un país donde la ley se cumple, y donde los criminales, tarde o temprano, acaban rindiendo cuentas ante la justicia. En el cierre de este bloque de noticias, queremos enfatizar la importancia de la colaboración ciudadana. Muchas de las grandes operaciones que hoy hemos comentado comenzaron con una llamada anónima, con una sospecha comunicada a tiempo o con una denuncia por ruidos extraños en una nave industrial. La policía y la Guardia Civil son una parte de la sociedad y necesitan del apoyo de todos para ser aún más efectivos. El compromiso de cada ciudadano con la legalidad es el primer paso para construir un entorno más seguro y libre de la lacra del crimen organizado. Hemos analizado el impacto de los carteles, la labor de la DEA, el desafío de las narcolanchas y la sofisticación del blanqueo de capitales. España se mantiene firme ante estas amenazas gracias a un despliegue policial de primer orden y a una voluntad inquebrantable de combatir el delito en todas sus formas. La historia de nuestro país en la lucha contra el terrorismo nos ha dado una experiencia en materia de inteligencia y acción operativa que hoy se aplica con éxito contra las mafias internacionales. La coordinación, la tecnología y el valor personal de cada agente son los ingredientes del éxito de este informativo criminal que hoy les hemos presentado. La actualidad nos obliga a estar siempre alerta, pues el crimen no descansa. Las noticias que hoy han sido protagonistas son solo la punta del iceberg de un trabajo que se desarrolla los 365 días del año. Desde las costas de Galicia hasta el puerto de Barcelona, desde el centro de Madrid hasta las pedanías más aisladas de la España vaciada, la seguridad está garantizada por profesionales que creen en su trabajo y que saben que cada operación cuenta. La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada es una carrera de fondo, pero los resultados demuestran que vamos por el camino correcto. Agradecemos profundamente a todas las fuentes informativas y a los cuerpos de seguridad que facilitan los datos necesarios para que este programa pueda ofrecerles una visión veraz y detallada. Hasta la próxima edición. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.